Juliana Oxenford y estás viendo RPP TV. Vamos a conversar ahora con el doctor investigador en temas de narcotráfico y políticas de antidrogas, Noam López, del Laboratorio de Criminología y Estudios sobre Violencia de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, coautor del libro Herramientas y Métodos de Análisis sobre el Tráfico de Cocaína, que se presenta hoy día en el Anfiteatro Solesi de la Ciudad Universitaria de la Católica a las 7 de la tarde. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, la verdad que el título es sumamente llamativo, pero me pierdo totalmente. Herramientas y métodos de análisis sobre el tráfico de cocaína. A ver. Bueno, es un libro que es producto de investigaciones que venimos realizando. Y además, supongo, proponiendo un camino, una vía inexistente aún. Creo que podemos, distinguir dos tipos de grupos de artículos. Uno de ellos que es básicamente para identificar el fenómeno, que es el tráfico de cocaína en el Perú. Y ahí básicamente hay un tema de rutas y también para poder estimar cuánto se produce de cocaína en el Perú. Y otro conjunto de artículos más bien que proponen redireccionar el enfoque de política pública que tiene la política antidrogas en Perú. Entonces creo que son, aportes interesantes a la discusión. ¿Cuál es la realidad, entonces, en el primer punto? En el primer punto podemos ubicar que de todo lo producido, ¿no? Las estrategias que tiene el Estado peruano para controlar la producción de cocaína, el transporte y el comercio a nivel internacional, de las estrategias que tiene, la erradicación y la incautación, la erradicación es, dentro del plano para poder evaluar, una de las más exitosas que ha tenido. Porque si uno hace la reconversión a la producción potencial de cocaína, es la que de lo potencialmente producido retiene el 70%. Básicamente. En cambio, la incautación, que debiera ser mucho más férrea, que debería ser mucho más extendida, con más inteligencia policial, es básicamente menos del 1% de lo potencialmente producido. Entonces, ahí está el cáncer. Ahí está el cáncer y en general uno podría ubicar otros componentes que están, fallando, podrían tener un mejor trabajo, un mejor desempeño cuando hay mayor coordinación interinstitucional. Uno de los temas que nosotros proponemos en los distintos artículos que están ahí, porque la política antidrogas no solamente es el trabajo de la policía, no solamente es la coordinación de debida, no solamente es el Ministerio Público, el Poder Judicial y el INPE, como una parte de justicia, del sistema penal, sino que también hay otros componentes preventivos, educativos, ambientales, de salud pública, que si bien se plasman en la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas en la actualidad, uno lo ve en la praxis, uno puede encontrar indicadores que te midan el desempeño de esas instituciones. No se puede medir el efecto. Y como no se puede medir el efecto, no puede ser monitoreo, evaluación. Si no haces evaluación, no actualizas esos objetivos de la estrategia. Por lo tanto, tienes una estrategia que está desde el 2012, que sigue los mismos estándares y que no ha tenido una buena actualización. ¿Se puede tener una definición o un panorama general de cuán penetrado está el país por el narcotráfico? Con la información, desde la producción hasta, naturalmente, la comercialización. Claro. ¿Qué entendemos? ¿Cuánto ha crecido? ¿Cuál es este proceso de envenenamiento, por así decirlo? Habría que ver qué entendemos por narcotráfico. Y nosotros ubicamos al narcotráfico como una cadena de producción industrial, agroindustrial, si es de cocaína, y transnacional. Hay varias etapas, nosotros le llamamos como eslabones de la cadena de producción de cocaína, una cadena de valor. Entonces empieza con el cultivo, luego sigue la producción en pozas y en laboratorios, luego sigue el acopio, luego sigue el transporte, que es a nivel nacional y a nivel internacional, y el macro y microcomercio. Entonces creo que esas son esas etapas. De un enorme río. Es una cadena, ¿no? Y en cada una de esas eslabones tienes discursos, usos de la violencia, recursos, territorios y tiempos distintos. No es lo mismo el nivel de sofisticación, que uno tiene que tener para tener una poza de maceración por ejemplo, transportar en zonas de frontera. Entonces, muy claros conceptos, pero la pregunta era
cuán penetrado está el narcotráfico en nuestra sociedad y en nuestro Estado? Si uno ubica esas etapas, uno puede ver en dónde, digamos, el cultivo tiene que vincularse con el Estado. Evidentemente, a nivel subnacional, en las cuencas cocaleras, solamente si es cultivo. Y uno lo que puede ver es que en el 2002, 2006, 2010... que son las elecciones, años de elecciones, uno ha tenido agrupaciones políticas en las cuencas cocaleras que han defendido el cultivo de hoja de coca. Y en algunos casos han defendido de manera férrea, radical. No quieren ENACO, no quieren intervención policial, no quieren erradicación, lo tienes en el BRAEM. Entonces, ahí si tú ves, puedes distinguir que hay cierto vínculo entre las agrupaciones cocaleras, que son gremios, federaciones, que participan en política y que ingresan y que han estado y han tenido su oportunidad a nivel subnacional. Y que tienen un relativo apoyo popular, ¿no es cierto? Así es, ganan elecciones. Entonces han estado durante el 2006 al 2010, por ejemplo. Ellos han estado en el Estado a nivel subnacional en muchos distritos a nivel de cuencas cocaleras. Pero uno también puede ver su deslegitimidad en el tiempo. No han sido buenos gestores, han tenido denuncias de corrupción. Dentro de la agrupación cocalera también ha habido críticas internas sobre los liderazgos que tienen esas personas. Entonces, por ejemplo, del 2010 en adelante ya no tienes mucho presencia a nivel subnacional en la política, digamos, en elecciones y en gestión pública. Vamos a otro eslabón. Puede ser, por ejemplo, lavado de activos, que está muy vinculado al reingreso del dinero ilícito. Y ya no se queda en las cuencas cocaleras, ahora pasa a ciudades, ¿no? A ciudades urbanas. Entonces, sí, es sofisticado. Claro, digamos que el uso ahí es más visible, porque tienes que lavar el dinero. Y digamos, si quieres lavarlo en empresas, sectores de entretenimiento, las cuencas cocaleras no son una demanda, no son un mercado para estas. Tendrías que irte a, digamos, lugares donde la gente demande estos productos, estos servicios. Entonces, usualmente son las ciudades capitales, urbanas, de más de 20.000 habitantes, que son, atractivas para estos mercados. Entonces, tienes desde cooperativas, hoteles, lugares de entretenimiento y esparcimiento. ¿Esa dimensión se ha graficado? ¿Se puede visualizar? Lo que pasa es que mucho de lo que nosotros proponemos aquí, en el Laboratorio de Criminología de la Escuela de Gobierno, es producto de investigaciones de trabajo de campo cualitativo, etnográfico y también cuantitativo. Y es una pena decir que a nivel cuantitativo no tenemos pues bases de datos estructuradas. En general el Estado no trabaja todavía con el enfoque de Open Government o datos abiertos, Open Data. Entonces es difícil para nosotros acopiar información para hacer investigación. Hay un dato que creo que sí tenemos. Hay 40.000 hectáreas de coca en el Perú, de los cuales la mitad está en el BRAEM. Y en el BRAEM tenemos a la Fuerza Armada. Entonces la pregunta que cabe es ¿por qué ha fracasado el gobierno? Y lo pregunto a usted que es académico, en el BRAEM, y más bien estamos viendo que hay amenazas contra periodistas que hacen investigación ahí. ¿Alguien cree que esto es Venezuela? Sí. Bueno, Vamos, se queda pendiente la pregunta porque tenemos que hacer una pausa. Para saber. A continuación, los titulares. En Puno felicitamos a la señora Patricia Cori. Pudo ampliar su puesto en el mercado. ¡Qué bien, señora Patti! Tu noticia es valiosa para nosotros. Importante en tu vida, importante para RPP Noticias. La noticia nunca se detiene y así es nuestro noticiero. Ágil, dinámico y en donde te contamos todo lo que ha sucedido durante la mañana. Para estar al día con la información, te presento. RPP Noticias, edición tarde con Raquel Salazar, de lunes a viernes a la 1 en RPP TV. Protegerte de las picaduras no es suficiente, cuando lo que debes hacer es prevenirlas. Combate el dengue, el zika y el chikungunya, eliminando malezas, aguas estancadas en llantas y recipientes que sirvan de criadero de mosquitos.